Hola camaradas, No le muevas de ahí. no vas a regresar. Yo le, o sea, yo le paro. Pues levanta el volumen del otro para así puedes ver. Hola camaradas, es un gusto, una satisfacción enorme poder dirigirme a ustedes, compañeras, compañeros, compañeras allá en México, en esta actividad de formación. En realidad yo estoy en este momento en la ciudad de Belo Horizonte, en Minas Gerais, en Brasil, donde viajé desde São Paulo esta noche, y quería este grupo para hacer acá también una discusión. No, pero pues, yo creo que sí tratamos de verla porque apriétale, Ale, apriétale la bocina y esto, porque qué dura. ¿Fue? Bueno. Hola camaradas, es un gusto, una satisfacción enorme poder dirigirme a ustedes, compañeras, compañeros, compañeros allá en México, en esta actividad de formación. En realidad yo estoy en este momento en la ciudad de Belo Horizonte, en Minas Gerais, en Brasil, a donde viajé desde São Paulo esta noche y llegué hace poco para hacer acá también una discusión, una formación político-teórica. Creo que tiene muchos puntos de contacto con la discusión que van a hacer ustedes allá. También hoy estaremos discutiendo al mismo tiempo el marxismo, los fundamentos del marxismo revolucionario, la teoría de la revolución permanente en conexión con la lucha palestina hoy. Así que nos sentimos todos acá, estaremos con varias decenas de compañeras y compañeros acá también. Les voy a informar que estaremos haciendo al mismo tiempo estas discusiones, así que nos sentimos en una conexión fuerte de actividad internacionalista con ustedes en este momento, porque estamos no solo haciendo actividades y discusiones muy parecidas en el mismo día, al mismo tiempo, sino que dando en común la misma batalla
que es ser parte de este movimiento, en primer lugar, tan fuerte de solidaridad internacional con el pueblo palestino, que se viene desarrollando en los últimos años y que en los últimos meses, y en particular en las últimas semanas, ha logrado un patamar histórico inédito con lo que fueron, en primer lugar, las huelgas generales en Italia, también en el Estado español, en las últimas semanas, en que vimos la clase obrera paralizar estos países, demostrando su fuerza en torno a un eje que es la solidaridad con el pueblo palestino y su lucha contra el genocidio y por su derecho a autodeterminación, por una Palestina libre del río al mar. Estas fueron acciones independientes de la clase obrera con un carácter histórico, que son el punto más elevado de un movimiento de solidaridad internacional que también se expresó en las marchas y multitudinarias con cientos de miles, a veces 1 millón de personas. En el caso de Italia, en un día entre 2 y 3 millones de personas, pero en todo el mundo, en decenas y decenas de ciudades, de capitales por el mundo, estamos mirando también la clase obrera, la juventud, las mujeres, los sectores oprimidos, haciendo demostraciones de solidaridad muy, muy fuertes. Y nosotros que participamos, nosotros digo, no solo yo y los cientos de activistas que estuvieron embarcados conmigo, sino nosotros que construimos la red internacional Izquierda Diario y fuimos colectivamente dar esa intervención como parte de la Global Smooth Flotilla, que seguramente fue al mismo tiempo una expresión, pero también un catalizador de este movimiento, de este logro de haber alcanzado este patamar con el movimiento de solidaridad internacional en estas últimas semanas. Estamos no solo contentos de haber podido dar esta contribución, pero también de haber podido aprender mucho con esta experiencia, compartiéndola con cientos de compañeras y compañeros. Logro de haber alcanzado este patamar con el movimiento de solidaridad internacional en estas últimas semanas. Estamos contentos de haber podido dar esta contribución, pero también de haber podido aprender mucho con esta experiencia, compartiéndola con cientos de compañeras y compañeras que expresaron una fuerza que fue el síntoma y el punto más elevado de la solidaridad que millones por el mundo están expresando con el pueblo palestino. En la embarcación en que yo estuve, nosotros tuvimos experiencias tan ricas y vivas como la de compartir con un compañero del Estado español obrero, electricitario, de la vieja guardia del movimiento obrero del Estado español, un compañero ya con más de 70 años, con quien después de haber compartido mucho por semanas, compartimos también una discusión muy viva. Yo estuve contando sobre esto recientemente, siempre que tengo la oportunidad, porque de verdad fue una inspiración muy fuerte, que cuando estábamos debatiendo quién iba o no iba a firmar la solicitación, el consentimiento para la deportación más rápida que el régimen sionista se nos ofrece y presiona a firmar, había dicho que no pretendía firmarlo, que un tiempo de prisión, de huelga de hambre, es algo que ya ha conocido muchas veces en su vida y no lo impresiona, pero que en la noche, en la víspera, en la noche anterior del día en que hacemos esta discusión, pocos días antes de nuestro secuestro ilegal en aguas internacionales, estaba en el teléfono con su hermana, que se trataba de un cáncer que tenía un pronóstico de por lo menos muchos meses más de tratamiento, que estaba ansiosa y él también a poder encontrarse, compartir. Estaba preguntándole a él cómo estaba la flotilla, cómo estábamos nosotros en la embarcación, y él le estaba contando todo, cuando su hijo, el sobrino de este compañero, tomó el teléfono y le dijo que ya no tenía sentido seguir hablando porque su hermana ya no estaba escuchando, ya no estaba despierta, y pocas horas después le informó a su hermana que había fallecido. Y este compañero compartió esto con nosotros en esta reunión para decir que solo por eso iba a firmar esta solicitud, este consentimiento de deportación inmediata.
Y aún así, después de habernos, claro, todos compartido con él este momento que fue de mucha fuerza e inspiración, pocas horas después me buscó a mí como coordinador del barco para decir que había hablado con su familia y con el apoyo de su familia había decidido no firmar nada y estar con nosotros hasta el último día en que estuviéramos en la cárcel, dando hasta el último minuto junto a nosotros la pelea toda que pudiéramos dar, aprovechando todos los días como una oportunidad de seguir desenmascarando qué es el régimen sionista, haciendo la huelga de hambre. Bueno, lo comparto y podría haber compartido muchas otras historias y experiencias de este viaje, de esta jornada con estas personas que nos enseñan mucho. Las discusiones después de, por ejemplo, la noche de los ataques de los drones, de los bombardeos a nuestras embarcaciones, que fueron contestados no solo con la firmeza y la convicción de todo de decir en el próximo día vamos a seguir, nadie se va a bajar, sino con una fuerza enorme del movimiento de masas de la clase obrera de tantos países que salieron convocando nuevos paros, nuevas movilizaciones. O sea, mientras el régimen sionista intentaba detener no solo nuestra misión, sino la solidaridad internacional con el pueblo palestino con estos ataques, la resultante fue todo el contrario, fue un crecimiento cada vez mayor de este movimiento, de esta fuerza. Lo vimos cuando llegamos también ya secuestrados, detenidos en Israel, cuando estábamos bajo la represión, con los guardias poniéndonos con la cara en el piso, en el puerto de Ashdod, aguardando el procesamiento para ir a la prisión de Kiziot, una prisión donde lo que nosotros enfrentamos no tiene ninguna comparación con lo que enfrentan los palestinos y palestinas, que aún son más de 9.000, siendo cientos de niños y niñas en estas prisiones. Estas últimas semanas estuvimos acompañando los relatos, las imágenes, las pruebas del grado increíble de horror, violencia y barbarie con que el sionismo viene tratando estos rehenes palestinos en estas prisiones. Estuvimos ahí en una de ellas. Claro, no tuvimos contacto con los compañeros y compañeras palestinos para que no pudiéramos estar ahora compartiendo sus historias y experiencias, pero mientras nos estaban llevando y estábamos ahí en el puerto de Ashdod, también hubo este momento en que Ben Gvir, este representante asqueroso del ala más brutal del régimen sionista, vino a hacer videos queriendo humillarnos, presentarnos humillados y esto como un logro y una victoria suya. Y cuando nos dimos cuenta, no importaba el nivel de represión, cuántos de nosotros eran arrastrados hacia afuera, las compañeras y compañeros no parábamos de gritar Palestina libre. No por nada quería hacer un video, y el video que pudo mostrar no tiene más de 3 o 4 segundos, que fue el tiempo que tardó hasta que todos pudiéramos darnos cuenta de lo que estaba pasando. Estoy contando un par de anécdotas que lo que quiero con esto es expresar la fuerza enorme de la solidaridad internacional, que solo tiene una fuente, que es la fuerza de la lucha, de la resiliencia del pueblo palestino en su lucha por su derecho a autodeterminación, contra el genocidio, por una Palestina libre del río al mar. Esta es la fuente, porque este combate es el centro y el corazón de toda lucha antiimperialista en el mundo hoy, de toda la lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista, porque una victoria nuestra allá será lo más fuerte impulso que puede haber para todas las luchas contra el imperialismo y la explotación en el mundo. Y esto es lo que ha inspirado este movimiento de solidaridad internacional tan fuerte y con expresiones tan vivas de una fuerza que se inspira en la fuerza y en la lucha del pueblo palestino. Y esto es un elemento del internacionalismo vivo, práctico, que nosotros, los marxistas revolucionarios, compartimos con estos cientos de activistas y con los miles, incluso millones, que se mueven decididamente en solidaridad al pueblo palestino. Al mismo tiempo, el marxismo revolucionario aporta una comprensión del mundo que permite llegar a comprender un camino, un programa, una estrategia para llevar hasta el final, hasta una solución íntegra y efectiva de la causa nacional palestina, que es justo un componente de nuestro internacionalismo también, que va más allá de este internacionalismo que compartimos en la solidaridad activa con estos miles de activistas que nos enseñan tanto, porque justamente nos permite batallar por la construcción política, organizativa, por un partido internacional, por la reconstrucción de la Cuarta Internacional,
como una herramienta también para hacer con que pueda confluir, con que confluya toda esta fuerza social que estamos viendo en este movimiento internacionalista de solidaridad con el pueblo palestino, con estas acciones de la clase obrera, que esto pueda confluya con la estrategia y el programa que se basa justo en los elementos, en los fundamentos que las compañeras y compañeros allá, así como nosotros acá hoy, estaremos discutiendo en los fundamentos del marxismo, en los distintos aspectos de la teoría de la revolución permanente, en todo lo que basa la comprensión de que hoy ninguna burguesía, ninguna dirección burguesa puede, más allá de cualquier demagogia, llevar adelante una solución efectiva e íntegra para la causa nacional palestina, que solo la clase obrera, con independencia política en relación a la burguesía, puede hacerlo, lo que significa que solo se puede hacer con la enorme fuerza del movimiento internacional que estamos mirando, de la clase obrera que se moviliza en los países centrales, como estamos viendo, de la clase obrera de los países árabes, que es un sujeto determinante de esta lucha, que toma, ¿no?, el apoyo y la solidaridad que nosotros sentimos por el pueblo palestino mientras estuvimos en Tunisia, mientras estuvimos después en Jordania, mientras éramos deportados. Fueron incontables expresiones de que los pueblos árabes y la clase obrera árabe, que es una clase obrera poderosísima, que controla sectores estratégicos de los cuales depende el imperialismo en el mundo hoy, tiene una fuerza determinante y siente como suya la batalla por una Palestina libre. Y si solo no está en este mismo momento llegando más lejos, es por el obstáculo de las direcciones políticas, incluso de los gobiernos, de las direcciones burguesas o capturadoras en los países árabes que son cómplices del imperialismo, del sionismo. O sea, esta comprensión y la batalla por presentar un camino que pueda hacer confluir estas lecciones, esta comprensión, este programa, esta estrategia, incluso organizativamente, con la fuerza social enorme que estamos mirando, esta es nuestra batalla que compartimos desde acá con cada una y cada uno allá en México, con miles de compañeras y compañeros de la FT que batallamos por la reconstrucción de la Cuarta Internacional en todo el mundo. Así que es un orgullo, una satisfacción estar pudiendo dirigirme a ustedes hoy y, más que eso, compartiendo esta misma batalla que es nuestra y que vamos a seguir llevando adelante para aportar de verdad por un camino que pueda llevar a una Palestina libre del río Amar, que sabemos que es la lucha por una Palestina de las y los trabajadores y socialista, conectando esta lucha por la causa nacional palestina con el programa del socialismo, con el programa y la lucha revolucionaria de la clase obrera en todo el mundo. Un fuerte saludo, compañeras y compañeros, y ojalá sigamos compartiendo esta batalla hasta la victoria. Ha contado siempre con numerosos militantes judíos entre sus filas, ¿no? Muchos de ellos que aportaron a este análisis, ¿no?, y a esta comprensión de la especificidad de Medio Oriente. Hay también elaboraciones sobre la cuestión judía, ¿no? Hay un texto, de hecho, de Marx que lleva ese título, y también hay muchos textos de cómo entender la lucha contra la opresión de los pueblos, ¿no? Entonces, digamos, aquí vamos a darles una embarrada, voy a plantear algunos elementos que permiten recuperar un hilo rojo en esta tradición política, pero bueno, es muy vasta toda la elaboración en torno a esto en el movimiento socialista y desde el marxismo, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, en 1920, las tesis sobre la cuestión nacional y la cuestión colonial que escribió Lenin, ¿no?, como parte de y las discusiones que desarrollaba la Primera Internacional la Tercera Internacional, perdón, y que a grandes rasgos planteaban que el movimiento socialista tiene un deber fundamental, que está en apoyar la lucha anticolonial de los pueblos y combatir la vinculación de estos movimientos nacionalistas con toda fuerza política reaccionaria local, ¿no? Algo muy interesante, es una primera idea que quiero dejar, porque esto implica, por supuesto, la denuncia tanto del sionismo como un instrumento del imperialismo británico para exprimir y para explotar y oprimir a las masas árabes y judías, pero también un cuestionamiento a el propio rol del imperialismo en la Constitución
política de la región, ¿no? En 1920, por ejemplo, se realizó en Azerbaiyán el Congreso de los Pueblos, en la ciudad de Bakú, con delegados de múltiples países de la región asiática, del Medio Oriente, ¿no? De África, y que sirvió también como una palanca para la fundación de nuevos partidos comunistas en Turquía, en Irán, en Egipto, en Siria, en India, en Palestina. En estas tesis, en las tesis de Oriente, que sintetizan las discusiones que se realizaron en este congreso, los socialistas planteaban que había que construir un puente entre la experiencia soviética, la experiencia de la Revolución Rusa, y los movimientos nacionalistas revolucionarios anticoloniales en esta región, que tenían en común al imperialismo, ¿no? Como enemigo común. Entonces, bajo esta perspectiva de unificar las luchas contra todo tipo de opresión, desde el combate a la opresión de las mujeres hasta la lucha contra el colonialismo, así como el combate por una democracia más generosa, ¿no? Que permitiera mejores condiciones de organización política, sindical de la clase trabajadora, es que se desarrollaron las discusiones en este Congreso, ¿no? Voy a intentar centrarme un poco en el caso palestino. Ahí, si ustedes sabrán, justo en el marco de esta oleada expansiva del movimiento socialista después de la Revolución Rusa, en Palestina se fundó el Partido Comunista en 1924 con una camada pues la verdad, cientos de activistas e intelectuales judíos antisionistas que tenían una importante presencia, sobre todo en la juventud radicalizada judía, pero que empezaban a problematizar que tenían poco peso en las masas árabes palestinas, ¿no? Un gran problema estratégico cuando, pues justamente era la población árabe palestina la mayoritaria en la región, ¿no? Hubo un grupo, como por ejemplo la Ishud, o la Unidad, ¿no? En árabe, que englobaba tanto a militantes de izquierda judíos, ¿no? Como árabes, y que intervino entre el 24 y el 29 con distintos vínculos, diálogos con el Partido Comunista, pero que arrojó a militantes revolucionarios, como puede ser Leon Tropper, ahí pueden buscar también más referencias sobre su vida, pero que bueno, fue parte, ¿no? A lo que voy es que personajes como Tropper fueron parte de una generación judía de la diáspora que volvió a Palestina buscando construir un proyecto emancipatorio, ¿no? Una tierra sin opresión y explotación, y al llegar a Palestina se dio cuenta de cómo era el régimen de apartheid, cómo se estaba fortaleciendo al sionismo al interior y qué rol estaba jugando el imperialismo justamente en garantizar esta segregación a partir, por ejemplo, de la declaración de Balfour, ¿no? En donde ya la corona inglesa plantaba su apoyo a las fuerzas sionistas y a su pretensión de construir un Estado judío, ¿no? Entre esta generación destaca un joven, Jabra Nicola, que fue un cristiano palestino, nacido en Haifa. Posteriormente, cuando se da la fundación artificial del Estado de Israel, se declarará un árabe israelí, y participó no solo de las filas del movimiento socialista en los 30, sino que a finales de la década rompió con el estalinismo y se volcó a participar de la formación de la Cuarta Internacional y de una sección palestina de la misma, ¿no? También desde ahí militó en las filas del movimiento comunista, y en los 60, a inicios de los 60, en el 63, se dio una discusión al interior del Partido Comunista Israelí en relación al rol de la Unión Soviética por apoyar en el establecimiento de distintos colonos en territorio palestino. Entonces, se da una ruptura, ¿no? entre esta ala del Partido Comunista, y se funda el Max Pen, ¿no? Era así una organización conocida por su periódico, que sobre todo problematizó cómo lograr la unidad entre la población palestina oprimida y un joven proletariado judío que tenía que romper con la influencia sionista, ¿no? Voy a traer rápidamente a colación los aportes de León Trotsky, ¿no? León Trotsky ustedes sabrán también seguramente, y si no les cuento un poco, pero fue un revolucionario ruso, un destacado dirigente bolchevique junto a Lenin, y que fue fundador y dirigente también del Ejército Rojo, y acuñó en uno de sus principales aportes teóricos y estratégicos para pensar la revolución, en particular en países de capitalismo poco desarrollado, como era Rusia en ese momento, pero como también podría ser el caso palestino o el caso mexicano, dos aspectos muy importantes, ¿no? De aporte al marxismo.
Por un lado, la teoría del desarrollo desigual y combinado, que problematiza precisamente esta relación desigual entre los países imperialistas y los países con menor desarrollo capitalista, que en general son expoliados y están subordinados a estas potencias imperialistas, ¿no? Establecía, por ejemplo, que las formaciones socioeconómicas en estos países semicoloniales o coloniales son heterogéneas, son muy complejas, porque se da la permanencia de elementos precapitalistas en su modo de producción, en su formación económica, que a su vez se combinan con avances tecnológicos que son insertados producto de la injerencia y la expansión, ¿no?, imperialista hacia nuevos mercados y que exportan esas tecnologías, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, está este segundo aporte fundamental de Trotsky, entre otros, que es la teoría de la revolución permanente y que desarrolla sobre todo cómo puede ser la dinámica de la revolución en estos países semicoloniales, ¿no? O coloniales y de poco desarrollo capitalista. Esta teoría se distingue por tres características fundamentales. Por un lado, problematiza cómo se dará este tránsito, este transcrecimiento entre la revolución democrática y sus tareas, por ejemplo, la independencia nacional, ¿no?, la autodeterminación de las naciones, frente al imperialismo, ¿no?, o frente a otras naciones que opriman a estos pueblos, y el puente entre este proceso de revolución democrática y la revolución socialista, ¿no? En segundo lugar, plantea cuál podría ser la dinámica de transformación constante del orden actual de las cosas, ¿no?, en todos sus niveles. Cuando hay un proceso revolucionario, cómo este proceso se va extendiendo a las distintas esferas de la vida, en la cultura, en el arte, ¿no?, en la política, en la organización social, etc. Es decir, se refiere un poco al tránsito entre una sociedad capitalista y una sociedad socialista, ¿no? Y en tercer lugar plantea la dimensión internacional de la revolución, que no es otra cosa más que la necesidad de que la revolución vaya más allá de las fronteras nacionales, ¿no?, y se extienda hacia la escala mundial. Entonces, estos elementos, tanto de la teoría de la revolución permanente como de la teoría del desarrollo del desigual y combinado, van a ser recuperados por Yabra Nicola para pensar en particular la especificidad palestina, ¿no?, poniendo el foco en el desarrollo de su pensamiento en, uno, cómo extirpar el sionismo de las estructuras sociales de un Estado colonial como es el israelí. Y por otro lado, cómo forjar la alianza entre el proletariado árabe y el proletariado judío, ¿no?, en la región. Por supuesto, algo que va más allá de la cuestión de Palestina, ¿no? Esto está desarrollado en su obra inconclusa, La Nación Árabe y el modo de producción asiático, por si quieren revisarla también. Muy interesante. Y bueno, y en este aporte, lo que Yabra desarrollaba era básicamente que la situación en Palestina era producto de una crisis general que se desarrollaba en ese territorio, producto de la forma específica en la que pues se había constituido no solo Palestina, sino Medio Oriente, ¿no?, de una manera desigual, combinada y muy contradictoria, porque, bueno, digamos que por un lado se encontraban las características propias, ¿no?, económicas, políticas, sociales y culturales que había heredado la sociedad árabe tradicional, y por otro lado estaban actuando los efectos de antiguas y aún existentes relaciones con los países imperialistas, ¿no?, que intervenían en este territorio. Y eso daba una especificidad a la formación socioeconómica y a la realidad en Medio Oriente. Hay un estudioso del trotskismo en la región que se llama Enzo Dalfito, que explica un poco cómo en esta perspectiva, en esta visión del análisis de Yabra, se podía rastrear, o se puede rastrear, que este desarrollo desigual y combinado se veía muy bien en la estructura productiva, por ejemplo, y económica de Palestina, que por un lado preservó elementos artesanales de la producción en el campo, ¿no?, y por otro fue alentando un desarrollo industrial que hoy es mucho más claro a dónde llegó, ¿no?, a poder incluso empujar
un Estado cuya economía está basada en la industria militar, en una constante y profunda militarización de la sociedad israelí e incluso en la pretensión de poder, con apoyo del imperialismo, pues jugar un rol más claro como potencia imperialista, ¿no? Otro de los aportes de Yabra muy interesantes se llaman las tesis sobre la revolución en Medio Oriente y plantea cómo entonces será la dinámica revolucionaria en Medio Oriente producto de esta composición específica, ¿no? Y una de las principales conclusiones que arroja y que quiero desarrollar es que no hay forma de pensar la revolución en Palestina sin vincularla a la situación general en la región, ¿no? Es decir, no hay forma de acabar con las estructuras coloniales sionistas en Israel sin desarrollar, como parte del combate al sionismo y al imperialismo, un movimiento revolucionario que enfrente a sus distintos aliados en la región y que permita también barrer con las bases económicas que garantizan sus intereses, que van más allá de la división política entre los países y que en realidad ocultan la permanencia de un sistema de explotación de las masas árabes en la región, que es parte del sistema capitalista, ¿no? Entonces, planteo esto porque para llegar a esta conclusión, Yabra en primer lugar identificó o se preguntó si la burguesía en Medio Oriente podía jugar un rol progresivo como lo hizo en algún momento en Europa, ¿no? Ustedes sabrán, ¿no? Jugó un rol revolucionario en las revoluciones burguesas, pero el postulado de Yabra es que, a diferencia de en Europa, en Medio Oriente no se podía jugar este rol progresivo por parte de las burguesías árabes, en particular porque estaban profundamente vinculadas a los intereses del imperialismo por distintas vías. Y también el siglo XX va mostrando digamos, estos estrechos hilos, ¿no? De comunicación y de intereses comunes entre las burguesías, por ejemplo, petroleras, ¿no? Y el rol del imperialismo en la región. En particular en Palestina, el problema además es que no se había desarrollado una clase burguesa, puesto que las clases dominantes palestinas habían sido despojadas de los medios de producción por parte del sionismo, y esto había evitado, ¿no?, la consolidación de una clase burguesa, y en cambio había segregado a los palestinos, ¿no?, impidiendo incluso que se pudiera fortalecer un proletariado palestino en términos estrictos, porque el sionismo mantenía y mantiene aún a los palestinos fuera de la industria, ¿no? Los orillaba solamente al trabajo informal, al comercio o al trabajo en el Estado, y por lo tanto, a contratendencia de esto, la sociedad israelí desarrolló muy claramente una estratificación entre la clase burguesa, clases medias y un proletariado judío, ¿no? Entonces, bueno, es producto de esta debilidad de las clases dominantes palestinas, ¿no?, que terminan incluso pues colaborando con el régimen del apartheid, porque frente a este despojo de las fábricas, ¿no?, y de la infraestructura que hacen los sionistas, y digamos que otorgan una indemnización multimillonaria a las clases acomodadas palestinas a cambio de un apoyo implícito al régimen del apartheid, ¿no? Que también lleva a que, ante todo, busquen evitar la radicalización de las masas palestinas, ¿no? Entonces, esto, como conclusión, implica que las tareas de la revolución democrática, en donde se incluye en particular la independencia nacional y la autodeterminación, ¿no? Es decir, no solo la independencia formal, sino la ruptura de esas relaciones de opresión y de colonialismo, ¿no?, con el imperialismo y con el sionismo, no iban a poder ser realizadas por esta burguesía nacional que no pudo consolidarse, ¿no? Y tampoco aplicaba en el caso de las burguesías árabes, sino que era una tarea que iba a tener que acaudillar y llevar a cabo el proletariado, ¿no? Y ojo, porque aquí hay que pensar también que estamos hablando de un periodo muy largo, ¿no?, de estos más de 75 años de opresión sionista y de genocidio, y no hay que olvidar que a inicios, incluso antes de la fundación artificial del Estado de Israel, ¿no?, por ahí de 1936, esta naciente clase trabajadora palestina dio importantes gestas
gestas políticas, ¿no? y revolucionarias, ¿no? Combativas, como puede ser incluso la huelga general que se desarrolló en Siria y en Palestina por parte de los trabajadores árabes, pero que ya en ese momento expresó un problema estratégico, que es que no pudo integrar a el proletariado judío, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, bueno, permite mostrar la potencia, ¿no? de esta clase trabajadora, y también fue dejando hilos de continuidad que después se expresaron entre los 40 y fines de los 60, con un empuje revolucionario que liberó a los países árabes, ¿no? en una lucha anticolonial, del yugo de los terratenientes en Egipto en 1952, en Irak en 1958, y que liberó a las masas árabes de la opresión colonial imperialista, por ejemplo, del imperialismo francés en el Líbano en 1943 y en Siria en el 46, ¿no? Planteo esto porque no se puede entender un fortalecimiento del nacionalismo árabe sobre el cual se asientan, ¿no? Las direcciones que hoy conocemos del movimiento de la resistencia anticolonial, por ejemplo, y antiimperialista en la región, sin esta ola revolucionaria que estimuló, ¿no? este nacionalismo árabe. Piensen también que poco después viene el ascenso internacional de los 60, ¿no? Como sabemos, el Mayo francés, aquí la lucha obrera y estudiantil que termina con la masacre de Tlatelolco, el Cordobazo, y bueno, esta oleada revolucionaria también impacta en la región, ¿no? Pero choca este proceso de oleada expansiva de la lucha de la clase trabajadora en clave anticolonial. Choca porque en el 67 se da una guerra preventiva, digámosle así, por parte de Israel contra los distintos estados árabes más fuertes en la región, contra Egipto, contra Jordania, contra Siria, y termina en una fuerte derrota de estos países, lo cual cambia la correlación de fuerzas para la población árabe en la región a favor del sionismo, ¿no? Que a partir de ahí empieza una escalada bélica y genocida que bueno, implicó también que en esta derrota el sionismo lograra obligar a las burguesías árabes a pactar con él mismo ante todo una preocupación, y era evitar a toda costa la movilización y la radicalización de las masas palestinas, ¿no? Es en este contexto que en 1964 nace la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, después se transforma en la Autoridad Nacional Palestina, pero también esta oleada revolucionaria termina por fortalecer distintos grupos que se reivindicaban marxistas, ¿no? En particular, al Frente Popular de Liberación Palestina, de orientación o de estrategia maoísta, que con una línea de masas buscaba colocar en el centro de la crisis política al movimiento de masas, ¿no? Digo, ojo, no planteaban, ¿no?, poner en el centro a la clase trabajadora con sus propios métodos de autoorganización, controlando la economía, ¿no? Paralizando la producción como un arma para enfrentar al sionismo y al imperialismo, y desde ya estaba en contra de construir organismos de autogobierno, ¿no?, fueran democráticos y donde las masas tuvieran la decisión política del rumbo del conflicto, y también tenía una política de conciliación de clases, ¿no? Que sobre todo buscaba colaborar con toda aquella fuerza política que estuviera en contra de la opresión colonial imperialista, ¿no?, y del sionismo, lo cual pues deja un espectro muy amplio para las fuerzas políticas, ¿no? Porque, como se vio posteriormente, había fuerzas reaccionarias que combatieron, ¿no?, al imperialismo y al sionismo, pero que no representaban un proyecto político que buscara garantizar los intereses de las masas trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, mucho menos planteaban que se acabara el sistema capitalista, ¿no? Ahora, menciono esto también porque hay un episodio en Medio Oriente que no se puede olvidar, que es la Revolución Iraní en 1979, que fue muy impresionante. Ustedes imaginen además que está pocos años antes de la caída del muro y de la desaparición de la URSS, ¿no?, de la restauración capitalista en los territorios soviéticos. Y es sin duda el punto más agudo de esta vanguardia, ¿no?, que desde el movimiento de masas árabes se fue acercando a las ideas
del socialismo, sobre todo por el desarrollo de los organismos de autoorganización, similares a los consejos obreros, ¿no? Se llamaban los shoras, pero que fue una revolución que fue contenida, desviada y brutalmente reprimida por parte de la dirección de los ayatolás, que después quedan en el poder, ¿no? Entonces, bueno, esta tendencia revolucionaria evidentemente queda trunca, ¿no? Pero representa un gran punto de apoyo para pensar las experiencias de lucha en la región, ¿no? Bueno, en este contexto, Yaura recupera, ¿no? Sobre todo en sus tesis sobre la revolución en Oriente Árabe, que esta situación de dinámica de ola expansiva de la lucha revolucionaria reanimó también la causa palestina, ¿no? Incluso empezó a decantar un movimiento palestino independiente que enfrentó a Israel, enfrentó al sionismo y que incluso fue alentado por sectores de las burguesías árabes con el objetivo de, pues desarrollar un movimiento de liberación nacional que a ellos les permitiera diluir su responsabilidad en la lucha por enfrentar al imperialismo en la región, ¿no? Es decir, dejarle a los palestinos la responsabilidad de la lucha por su autodeterminación y, en segundo lugar, poder lograr que se configurara una dinámica en donde las masas palestinas, en su frustración y en su enojo, ¿no? Con el rol pasivo o directamente cómplice del imperialismo que jugaban estas burguesías, o que jugaron más adelante, pudieran concentrar sus esfuerzos en la liberación de Palestina y no en el desarrollo de la revolución en toda la región, lo cual es un cambio muy importante en el horizonte político y en los objetivos políticos que perseguían las fuerzas de liberación palestinas, ¿no? Esto, por supuesto, como una medida para poder utilizarlos como moneda de cambio también en las negociaciones internacionales con el imperialismo, ¿no? Y con la URSS. Todavía en ese momento. Entonces, para Yaura, el problema de profundizar y unificar la lucha contra el sionismo y el imperialismo chocaba con el hecho de que la independencia política de estos países árabes, que habían otorgado el poder político a estas nuevas direcciones, no se logró mediante la victoria de una revolución obrera y popular, sino que se había logrado mediante las rivalidades interimperialistas y el compromiso entre las potencias y las clases gobernantes locales, ¿no? Que en aras de salir mejor paradas en esta disputa interburguesa a nivel internacional, negociaban a costa del pueblo palestino y de las masas árabes en la región. Entonces, como resultado de estos pactos, las élites locales obtuvieron todas las concesiones que podían del imperialismo. Por ejemplo, la dominación colonial en términos formales acabó, ¿no? Se otorgó la independencia política en estos países, pero fue reemplazado por un acuerdo neocolonial en forma, por ejemplo, de reconocer a las burguesías y a las nuevas direcciones de los gobiernos árabes como, digamos, socios menores de los beneficios de la explotación imperialista en la región, ¿no? Tanto de los bienes comunes naturales como de la clase trabajadora. Digo esto porque una de las conclusiones fundamentales en el pensamiento de Yaura, que se puede rastrear desde los aportes de Trotsky y del trotskismo, es que no hay posibilidad de confiar en los gobiernos árabes, que, como vimos entonces, mantienen la complicidad con el imperialismo y con el sionismo, evitando el desarrollo de la lucha revolucionaria en la región, ¿no? Y esto lo vimos además de nueva cuenta en el 2011 en la primavera árabe, y lo vimos recientemente con el rol de el gobierno egipcio y de Jordania en evitar la llegada de ayuda humanitaria, ¿no? Por parte de los distintos esfuerzos, ¿no? Internacionales de romper el cerco que hay sobre la población palestina en Gaza y de frenar la caravana solidaria que partía hacia Palestina, ¿no? Entonces, aquí en realidad quiero señalar que hay otro debate, digamos, en el subtexto del contenido de esta discusión, que tiene que ver con un debate entre el postulado estalinista, la concepción estalinista del socialismo en un solo país, y la concepción permanentista de la revolución, que expresa la teoría de la revolución permanente y el pensamiento de Trotsky, ¿no? Sobre todo porque en esta concepción permanentista no hay forma de que la revolución no vaya más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Incluso lo que se ve es que, vía la influencia de la URSS, ¿no? Y que en muchos aspectos
plantea una política que fue recuperada por distintas direcciones. De lo que se trataba era de aislar la lucha por la autodeterminación palestina de la lucha por el socialismo en la región, ¿no? Lo cual en realidad implicó también una política de conciliación de clases, ¿no? Por esto que yo señalaba, de colaborar con distintas fuerzas reaccionarias, con distintas élites locales y en algunos casos hasta con el imperialismo que financiaba la lucha contra direcciones, digamos, primero de los terratenientes, después de lo que fueron las dictaduras árabes, ¿no? Entonces, cuidado con cometer este error de pensar de forma disociada la situación en Palestina, ¿no? Y la situación en Medio Oriente, porque en realidad Medio Oriente siempre ha sido una unidad, una totalidad regional. Y esto hace necesario también que la perspectiva de la revolución sea internacional, ¿no? Que los procesos revolucionarios que van construyendo distintos autogobiernos no se queden dentro de las fronteras nacionales y que la lucha por su autodeterminación también pongan en cuestión el orden capitalista de toda la región, ¿no? Puesto que como se ha visto, cuando se mueven, ¿no?, las cadenas y se afecta, ¿no?, la estructura política, social y económica de las clases dominantes, sin lugar a dudas, los otrora enemigos y adversarios se unen en una campaña común en contra del avance de la lucha revolucionaria de las masas obreras y campesinas pobres, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve muy claramente este elemento de continuidad con la teoría de la revolución permanente, ¿no? Por otro lado, hay también un elemento muy importante que podemos recuperar del pensamiento de Yabra y del Max Penn, que tiene que ver con qué hacemos con la sociedad israelí, ¿no? Porque si bien desde ya es un Estado que surgió de manera artificial, como ya decíamos, por la intervención del imperialismo, que contiene en su ADN una estructura colonial, ¿no?, imperialista, de opresión a los pueblos de la región y en particular a los masas árabes palestinas. La realidad es que hay una sociedad que, como decía, está muy desarrollada, ¿no?, que tiene una unidad cultural, política, ideológica, incluso que revivió el hebreo, ¿no?, como lengua casi muerta para poder construir esta identidad común de la población judía, a costa incluso de otro problema que es cómo unificar, ¿no?, en el territorio conquistado de Palestina a las masas judías que están exiliadas por el mundo, que por ejemplo en muchos casos no hablan hebreo, que por ejemplo ven con malos ojos la política genocida, ¿no?, y colonialista, porque hay que decirlo, desde ya hay sectores sionistas, pero también hay sectores judíos antisionistas, ¿no?, como demuestra esta tradición muy rica del movimiento socialista. Y eso implica tener política también hacia el proletariado judío, reconocerlo como un sector que puede tener autonomía política, aunque hoy esté, digamos, sujeto a la ideología sionista, ¿no?, imperialista, terrible, y lo cual va a implicar, por supuesto, una férrea campaña para convertir estos prejuicios xenófobos, ¿no?, racistas, del supremacismo judío, ¿no? Y bueno, por último, quiero recuperar en esta primera sesión del ciclo de charlas en la que dio nuestro compañero Pablo, él desarrollaba los límites de la política de los dos estados, que ha sido levantada por el imperialismo, por la ONU, por la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y creo que es interesante traer a cuenta esa colación porque, por ejemplo, el Max Penn, al que, insisto, pertenecía a Yabra, lo planteaba que la única salida posible en ese momento, o sea, imagínense, a partir de los 60, que la única salida posible para la situación en Palestina era un solo Estado obrero árabe que desmantelara al Estado sionista, que luchara por abolirlo como entidad legal, que solo tiene, pero ojo, esta formulación solo tiene sentido si se articula con pensar este Estado obrero árabe como una medida provisional en la perspectiva de avanzar en extender la revolución a la región, como ya les comentaba, mediante el combate a estas direcciones burguesas árabes, mediante el combate al imperialismo, al sionismo, y también bajo la perspectiva de poder construir una unión socialista en Medio Oriente, ¿no? Esto implicaba ganar a las masas israelíes al proyecto de emancipación árabe, dentro del cual ellas podían ser una nación autodeterminada, ¿no?,
que si quería se integrara a la nación árabe o si no, construyera sin ir en contra de esta perspectiva de unidad revolucionaria y socialista del Medio Oriente a digamos, a un espacio que le permitiera tener identidad política y cultural, ¿no? Es una perspectiva muy distinta a varias de las supuestas salidas que vemos hoy en día, que plantean que hay posibilidad de que se mantengan los dos estados, como si Israel estuviera dispuesto a frenar el genocidio, o que plantean directamente que Israel tiene que ser una nación que mantenga sus estructuras coloniales, ¿no? Cosa de la cual, bueno, nosotros cuestionamos y que no compartimos, ¿no? Y por eso consideramos que es muy importante, resulta fundamental, pues, pensar, ¿no?, en una concepción totalitaria, o sea, de totalidad, ¿no?, de una concepción unitaria de la región. Además, más ahora que hemos visto, como les decía, estos sectores de judíos que a nivel internacional se hermanan con la causa palestina, ¿no?, que construyen plataformas políticas para decir, no en nuestro nombre, el genocidio no va más, nosotros somos un pueblo perseguido y cómo puede ser que ahora desatemos la barbarie y la masacre sobre un pueblo como el palestino, con el cual además comparten pues intereses históricos y digamos incluso elementos culturales, ¿no? De hecho, también el Matpen en algunas elaboraciones planteaba, bueno, hay judíos del norte de Israel que comparten más con la población árabe que con judíos de otros lugares, ¿no? O que con el sionismo. No se diga el proletariado judío, ¿no? Que además vive esta doble opresión, explotado por las élites sionistas y explotado también por el imperialismo en la región, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ya Abraham Nickler no vivió lo suficiente como para ver la dinámica política de los últimos 40 años, no vio la caída de la URSS, no vio la restauración capitalista en estos territorios, que fue acompañada de una ofensiva brutal contra la clase trabajadora, contra sus organizaciones, ¿no?, contra los sindicatos, una ofensiva que se presentó solamente en el terreno económico como neoliberalismo, pero que en realidad a nivel ideológico implantó la idea del fin de la historia, de que ya no había lucha de clases porque había triunfado el capitalismo y en particular el imperialismo estadounidense, ¿no? No vio tampoco la ocupación militar imperialista de las guerras en Irak, en Afganistán, no pudo prever la oleada revolucionaria de la primavera árabe que tiró regímenes dictatoriales, ¿no?, que incluso en algún momento fueron aliados de la URSS, ¿no?, como el de Gaddafi en Siria, como el de la Hermandad Musulmana en Egipto, con Mubarak. Estas revoluciones mostraron que no solo entonces había un potente proletariado, sino que hoy este proletariado es mucho más fuerte, ¿no? En 2021, imagínense, saliendo de la pandemia, se calculaba que en Medio Oriente y el norte de África hay alrededor de 115 millones de trabajadores industriales, ¿no? Y en distintos sectores. Entonces, en realidad, eso conforma una fuerza política muy potente, ¿no? A la cual hay que regresar. Y que nos toca pensar cómo reactualizar a partir del legado de la Cuarta Internacional, del legado de Trotsky, del Matpen, ¿no? Cómo podría desarrollarse esta dinámica revolucionaria en Medio Oriente, ¿no? En particular porque si regresamos a la teoría de la revolución permanente, podríamos decir que en esa región se presentaron tres bloqueos de esta teoría, ¿no? Una, que la política de conciliación de clases que levantaron estas burguesías árabes y las élites teocráticas se opuso por el vértice a una política independiente de la clase trabajadora que enfrentara el imperialismo, pero que también enfrentara todas aquellas fuerzas políticas que quieren mantener la explotación sobre las masas árabes y judías, ¿no? Y, contradictoriamente, terminó por fortalecer estas variantes reaccionarias, aliadas a los intereses imperialistas que las han apoyado sin prurito cuando les conviene. Por esto es necesario pelear, sí, contra el imperialismo, pero también por una posición independiente frente a cualquier dirección que no represente los intereses anticapitalistas de la clase trabajadora, ¿no? Por otro lado, también implica vincular esta lucha por la autodeterminación nacional a la pelea por todos los derechos democráticos necesarios para garantizar mejores condiciones de organización y de vida de la clase trabajadora. Desde ya en Palestina esto implica exigir el fin de la ocupación, exigir el fin de las políticas de exterminio, ¿no?, el fin del apartheid, la reconstrucción de Gaza, el regreso de la diáspora de palestinos del exilio, ¿no?, y la devolución de sus territorios, así como todos los derechos democráticos, incluidos los de la población
LGBT y de las mujeres, que en la región son atacados duramente por los proyectos teocráticos y por su lectura reaccionaria del Islam. Y también por unir esta lucha, ¿no?, a los intereses, esta lucha a la perspectiva de acabar con los intereses de los capitalistas, ¿no? Es decir, a la lucha por un gobierno revolucionario y por una sociedad sin opresión ni explotación que pueda configurarse como una unidad de estados, unidad digamos, una unidad socialista en Medio Oriente, ¿no? En segundo lugar, este bloqueo de la TRP, de la teoría de la revolución permanente, se expresó en evitar esta dinámica de extensión de la revolución a todas las esferas de la vida. Y esto me parece muy importante porque no se puede entender si no es desde aquí el rol de las mujeres, que sí son de los sectores más oprimidos, ¿no?, las proletarias del proletario, diría Flora Tristán, pero que además juegan un rol fundamental para poder cambiar todo el orden político y social actual, ¿no? Sobre todo por su ubicación en particular en una cuestión fundamental para el capital, que es la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Que además jugaron este rol revolucionario en las intifadas, ¿no?, que lo jugaron en los shoras iraníes, lo jugaron contra la ocupación militar en Irak y en Afganistán, lo jugaron después en la primavera árabe y recientemente en la revuelta en Irán en el 2022, quemando los velos, por ejemplo, ¿no? Como una decisión que cuestionaba la imposición obligatoria del velo como parte de un proyecto reaccionario, ¿no?, de las élites teocráticas iraníes. Y ojo, mencionaba esto porque hay que decir que hay una lectura sexista, misógina y colonizada del Islam. Una lectura occidentalizada, por ejemplo, que se ha desarrollado bajo los marcos del capitalismo, ¿no?, y de la época imperialista, que fue profundizada por una institucionalización del Islam, ¿no?, y por una instrumentalización del Estado que hicieron las élites islámicas para poder consolidar su poder, ¿no? Entonces, esto es algo denunciado por sectores de los feminismos decoloniales, que hoy retomamos, por ejemplo, y que alerta el uso faccioso que han hecho estos regímenes, y en particular el imperialismo, ¿no?, de la opresión a las mujeres. Incluso con declaraciones del gobierno estadounidense diciendo que para garantizar la seguridad de las mujeres y la defensa de la democracia, ¿no?, frente a estas supuestas, son direcciones reaccionarias, pero frente a estas direcciones reaccionarias, tiene que intervenir militarmente, ¿no?, y ocupar. Entonces, es claro que estos prejuicios occidentalistas, como la prohibición del velo a mujeres musulmanas, es un aspecto que tiene que discutir la izquierda, porque hay sectores de la izquierda socialista que los han replicado de manera muy lamentable, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Francia, con Luc Dubrier, expulsando a militantes musulmanas por usar el velo, en defensa de la República, ¿no?, apoyando leyes reaccionarias del Estado francés en clave islamófoba, o por ejemplo el Secretariado Unificado, otra corriente del trotskismo en Italia, que en su momento defendió el desembarque de tropas militares italianas en Afganistán, en supuesta defensa de la democracia, ¿no? Entonces, o por ejemplo las fuerzas, el SWP, el Partido de Trabajadores Socialistas de Gran Bretaña, que en algún momento tuvo una alianza, ¿no?, con una asociación musulmana en una formación política llamada Respect, sin cuestionar su lectura, digamos, en extremo conservadora, ¿no?, del Islam. Y por último, este bloqueo de la teoría de la revolución permanente se expresó también en, por supuesto, esta política consciente del imperialismo, del sionismo, de las burguesías árabes, de evitar la extensión de la revolución a una escala internacional, ¿no? Es decir, de su expansión hacia Medio Oriente. Que, por supuesto, implicó entonces que, a pesar del cambio de regímenes políticos, las estructuras de la explotación capitalista que benefician al imperialismo se mantuvieran intocadas, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que a nosotros nos permiten pensar qué respuesta dar hoy a la situación en Medio Oriente, ¿no? Pensar cómo hermanamos la lucha contra el genocidio y en defensa de la autodeterminación del pueblo palestino a la lucha estratégica, ¿no?, por el comunismo, por la revolución socialista a nivel internacional y, como decía nuestro camarada Bruno Gilga,
se basa también no solo en la tradición política, en estas claves teóricas, sino en particular en la acción que hoy está ejerciendo y gestando la clase trabajadora a nivel internacional, con un profundo internacionalismo que plantea de manera mucho más concreta que los intereses de la clase trabajadora a nivel internacional son comunes, que se unen en contra de un enemigo común también, que es el imperialismo, ¿no? Que es el sionismo, y que no van a ser garantizados por ninguna de las variantes capitalistas, ya se presenten como proyectos reaccionarios ultraconservadores o ya se presenten como una variante de reformistas que, digamos, van a encorsetar, ¿no?, la lucha de la clase trabajadora a las fronteras no solo nacionales, sino de la democracia burguesa, ¿no?, que puede ser superada por una forma de democracia infinitamente superior, como puede ser la democracia de la clase trabajadora y los sectores populares. Por eso, para nosotros, desde esta perspectiva, no podemos solo decir Palestina libre. Tenemos que decir Palestina libre solo si es obrera y socialista, y solo si la revolución se extiende a nivel internacional y logramos construir una palanca que permita empujar esta lucha revolucionaria, porque la situación exige, además de las condiciones óptimas para la lucha, que haya, ¿no?, una organización revolucionaria que esté presente en todas estas localidades y que también pelee por una perspectiva revolucionaria y socialista en toda la región, ¿no? Entonces, digamos, yo quiero parar aquí un poco después de transmitirles lo que podemos recuperar del movimiento socialista, de los aportes del trotskismo en particular, y pensar desde ahí un poco las tareas que tenemos actualmente, ¿no? Como mostrarán también ahora los videos de compañeras que vamos a proyectar desde Estados Unidos y de Italia. Pues nosotros como Corriente Internacional, como fracción trotskista por la Cuarta Internacional a la que pertenece el Movimiento de Trabajadores Socialistas, el MTS, pues hacemos un humilde aporte, ¿no?, recuperando este legado y poniendo nuestras humildes fuerzas al servicio de esta perspectiva, ¿no? Ahora que participamos de la Global Sumut Flutilla, ¿no?, sin ningún sectarismo, buscando aportar al desarrollo de la lucha internacionalista por el pueblo palestino, recuperando lo mejor de la tradición socialista para ponerlo al servicio de esta y otras causas en la lucha contra la opresión de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, si podemos proyectar los videos, y acabando los videos, podemos pasar a una serie de preguntas, comentarios para poder dialogar. Hola, soy Sheila desde Italia, militante de la FIR, La Voce delle Lotte, organización hermana del MTS en México. Hoy quiero saludar desde la Academia de Bellas Artes de Nápoles, que en esta semana ha respondido al llamamiento de los portuarios de Génova de bloquear todo en frente a la violencia sionista de Israel. En Italia ha entrado en escena la lucha de clase, rompiendo el inmovilismo de más de 10 años, demostrando un eslogan que está difundido en la plaza, que son nosotros, que no somos nosotros que está liberando a la Palestina, ma que es la Palestina que está liberando a nosotros, obligando a nosotros a luchar contra nuestro imperialismo, empezando de nuestro gobierno, el gobierno de Meloni. Un gobierno que, a pesar de haber sido confiado a la primera mujer presidente como Claudia Sheinbaum para ustedes, ha sido una firme defensora del avance internacional de la derecha. Por esto, mirar hoy a la Italia debe impulsar a nosotros a luchar, a organizar, a unir la lucha entre los trabajadores y los estudiantes y a no caer en la ilusión de cualquier reformismo. Porque solo la clase trabajadora internacional movilizada puede permitir de tener una lucha hasta el final, que no solo bloquea a todos, sino va a cambiar todo.
Soy Anas desde Gaza. A los compañeros y compañeras de la izquierda diario, éxito en su ciclo de charlas por Palestina en Ciudad de México. Entender y reflexionar sobre la opresión colonial que vive nuestro pueblo es muy necesario para mantener la atención en Gaza y ante las trampas del imperialismo y sus fraudulentos acuerdos de paz. Un saludo desde Gaza, Palestina. Hola, soy Emma, soy maestra en una escuela preparatoria pública en Brooklyn, Nueva York, y soy miembro de Left Voice, el grupo hermano del MTS en Estados Unidos. Les envío saludos internacionalistas desde la Central Nicaragua. Como educadora en una escuela con pocos recursos, en una ciudad segregada, enseño a niños que se preocupan por las realidades del ICE, los tiroteos en las escuelas, la violencia policial y la inseguridad en la vivienda. Han sido testigos de un genocidio transmitido en directo y financiado por los dos partidos capitalistas. El mismo gobierno que recorta los fondos para sus escuelas, ataca a las personas trans y a los inmigrantes y silencia a los maestros que intentan denunciarlo. Estos problemas pueden parecer aislados, pero el movimiento por Palestina lo ha cambiado todo. Ha puesto al descubierto la podredumbre del imperialismo. Ha despertado a una generación de jóvenes y trabajadores que cuestionan un sistema que produce genocidio y miseria, y se atreven a luchar por un mundo diferente. Esta generación ha vivido la pandemia y ha salido a la calle durante el movimiento Black Lives Matter. Una generación que ha visto nuestro papel en el funcionamiento de la sociedad, que ha luchado desde Amazon hasta Starbucks por formar sindicatos, conseguir contratos y ahora se organiza para reivindicar demandas políticas como la atención sanitaria para las personas trans y la desinversión de Israel. Y los trabajadores y los jóvenes se levantan en todo el mundo. Oímos a más y más gente pedir una huelga general. Esto refleja los tiempos que vivimos. Una época en la que la clase trabajadora de Estados Unidos, tras décadas de neoliberalismo, está empezando a verse capaz de luchar. Hay un eslogan de la huelga general en Italia que lo resume perfectamente. Queríamos liberar Palestina, pero Palestina nos está liberando a nosotros. Lo vimos en los campamentos universitarios, donde nosotros como Left Voice formamos parte del movimiento estudiantil y obrero que lucha por la desinversión del genocidio. Formo parte de NYC Educadores por Palestina, donde estamos luchando por readmitir a las 4 profesores adjuntas de la CUNY que fueron despedidas, porque nuestra lucha por nuestros derechos democráticos está ligada a la lucha por Palestina. También formamos parte de la lucha para defender a los miles de trabajadores de Amazon que fueron despedidos después de que la administración Trump revocara los visados de los inmigrantes con estatus legal temporal. Y lo vemos en las calles, desde Los Ángeles hasta Chicago, donde las comunidades de inmigrantes están luchando contra el ICE y la Guardia Nacional, marchando con kefías, exigiendo fuera ICE y Palestina libre. Sabemos que la liberación de Palestina no vendrá de los altos de fuego, los planes de paz coloniales, ni las soluciones capitalistas de los estados, sino de la lucha unida de los trabajadores y los pueblos oprimidos más allá de las fronteras. A medida que la crisis capitalista se agrava, la agresión imperialista se vuelve más aguda y utilizan todos los métodos para intentar dividirnos. Nuestra lucha debe ser socialista e internacionalista, porque la clase trabajadora es una y sin fronteras. Estoy muy orgullosa de formar parte de una internacional que lucha desde nuestros lugares de trabajo, escuelas y comunidades con esta perspectiva internacionalista y revolucionaria. Les envío toda mi solidaridad. Chao.
tomar el tiempo, a ver si podemos tardar un par de minutos y bueno, les solicitaría a los compañeros del TEI que esperen un poco a que nuestro auditorio pueda participar y al final les damos la palabra. Entonces, yo tengo dos preguntas. Claro que sí, compañera. La primera, espero que responda muy fácil, es si en algún momento desde el 19 hasta el 20 Palestina ha logrado como concordar un tipo de soberanía entre ellos, o sea, como tipo de Estado-Nación, en realidad se ha logrado concretar. Y la segunda, que a mí me preocupa mucho porque trabajo con jóvenes, es que en estos momentos de crisis, ¿no? Históricamente se ha visto que hay como un crash en las sociedades donde el fascismo entra, ¿no? Y en este momento yo veo a los jóvenes como que más orientados un poco a la derecha. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer nosotros, que estamos como convencidos de esta otra perspectiva del mundo, tratar de invitar a las juventudes, que son las que más nos preocupan, a ver esta otra visión que ustedes tienen, ¿no? Y que están compartiendo en este momento? Y no nada más en cuestión Palestina, porque sí he visto que no les importa un carajo, ¿no? Pero con ellos mismos, con su sociedad, con lo que les vamos a dejar y los están dejando en este momento. Ya serían las dos. Ok. ¿Qué hace? Voy bajando uno a uno, juntamos varias. Que hay chingo de mal. Bueno, voy contestando lo que se anima, pero me remontaría incluso más bien a dos ideas. Por un lado, que cuando yo hablaba, recuperando, ¿no?, la visión del Matspen y de estos militantes socialistas de la región, de que Medio Oriente en realidad era una sola unidad, creo que hay que traer a colación que los países que conocemos ahora con las fronteras nacionales actuales son una construcción artificial del imperialismo, ¿no? De los imperialismos sucesivamente. Primero el británico, después el francés, después el estadounidense, producto de las intervenciones militares y del reparto en zonas de influencia, ¿no? En acuerdo con distintas fuerzas políticas locales. ¿A qué lleva esto? En realidad que pensemos que si podemos pensar en una nación árabe, va más allá de lo que hoy es, desde ya Palestina ocupada, ¿no? Porque se ha reducido enormemente su territorio producto de la colonización israelí, pero también porque, por ejemplo, la población árabe está extendida a lo largo de distintos países. De hecho, y es mayoría, ¿no? O por lo menos lo fue durante todo el siglo XX. Las minorías en ese momento eran los judíos y los kurdos, ¿no? Que bueno, tienen además su propio proceso de lucha, digamos, anticolonial, ¿no? Que se expresa en su punto más agudo, en el caso de los judíos, pues es el holocausto, ¿no? Pero digo, parto de aquí porque me parece que es muy difícil desde ahí pensar en, digamos, si ha habido un Estado palestino, ¿no? Yo regresaría más bien a lo que era el territorio del Mashrek, ¿no? Antiguo, que así se llamaba la región, que tenía otra demarcación, digamos, geográfica. Pero podríamos recuperar qué hace a una nación, ¿no? Y es la identidad cultural, política, compartir un territorio, compartir elementos históricos, ¿no? Compartir un idioma. Entonces, ahí me parece entonces incluso que lleva también a pensar que va más allá, ¿no? De lo que incluso es hoy el territorio ocupado por Israel, ¿no? Quizás es un poco abstracto, pero desde ahí respondería un poco. Y por otro, bueno, es una gran pregunta. Creo que a nuestro favor está que a nivel internacional está despertando un movimiento de solidaridad que hace que sea mucho más fácil hablar de esto, ¿no? No es como de, oye, ¿has escuchado de Palestina? No, señora. Bueno, me parece que ahora no es esa la situación, ¿no? Lo que hay que hacer es lograr, pues sí, presentar una visión distinta a la que prima hoy, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes, que depende del algoritmo, depende del entorno, del contexto, puede ser una visión más bien sionista, pro-sionista, ¿no? Pro-imperialista, por ejemplo, que acuse a los palestinos de terroristas, ¿no? Como si no tuvieran el derecho a defenderse de la ocupación, ¿no? Y del ataque colonial. De hecho, por supuesto que nosotros defendemos y nos colocamos del lado militar, digamos, de los pueblos oprimidos, aunque eso no implique ningún tipo de apoyo político a sus direcciones, ¿no? Que como ya decía, bueno, no compartimos estrategia
con Hamas hoy, pero tampoco con la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y esa podría ser la otra perspectiva, ¿no? Bueno, queremos la paz en abstracto, siguiendo un discurso que al fin y al cabo ha sido operado e instrumentalizado por el imperialismo, en primer lugar, que lo justifica para intervenir militarmente, pero en donde nosotros consideramos, pues el problema es que los gobiernos árabes, desde los 60, en particular desde el 64, con Nasser, el presidente egipcio, reconocieron la causa palestina desde los términos de la ONU, ¿no? Que fue cómplice y partícipe de la creación artificial del Estado de Israel, porque fue en un pleno de la ONU donde se votó en el 48 la fundación del Estado sionista, ¿no? Entonces, seguir con esta política en realidad representa una ventaja para el imperialismo, ¿no? Entonces, hay que ir más allá. Desde ya es la dirección, digamos, en un sentido legítima de un sector del pueblo, porque además es gobierno, ¿no? O lo fue mucho tiempo. Así como Hamas dejó de ser solo una organización, digamos, clandestina o debilitada para convertirse en gobierno en el 2006, ¿no? De sobre todo la Franja de Gaza. Y me parece que discutimos con esta responsabilidad política de tratarse de direcciones, ¿no? Distinguiendo, por supuesto, de las masas palestinas y árabes, ¿no? Que pueden comulgar o no con esa perspectiva, ¿no? Pero que acompañan, son parte de la resistencia palestina, como lo pueden ser también sus direcciones, ¿no? A pesar de sus límites. Di un rodeo muy largo, pero me parece que más bien el tema es que la causa palestina hoy está presente en todos lados, que hay que más bien explicar las distintas versiones y pelear por esta perspectiva independiente, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos en algunos espacios es más bien construir espacios de discusión, tenemos círculos de estudio, intentamos ser más o menos dinámicos con contenidos multimedia. Bueno, estamos haciendo una cosa impresionante con la red de diarios a nivel internacional, porque con la cobertura de la flotilla de la Global Sumud, llegamos a tener más de 15 millones de vistas, ¿no? Lo cual me parece fortalece, ¿no? La lucha del pueblo palestino, la difusión de su causa, de los esfuerzos que hay a nivel internacional para poder enfrentar el genocidio, ¿no? Nos invitaron, de hecho, producto de este ciclo de charlas, a llevar estas exposiciones a distintas escuelas, ¿no? Vinieron compañeros del STUNAM, compañeros que son docentes, ¿no? A nivel básico. Y bueno, queremos ir ahora, digamos, en las próximas semanas a las secundarias, a las primarias, a los SHs, a las prepas, ¿no? A las bocas, a poder transmitir también y por esa vía colaborar a que se construya la solidaridad activa, ¿no? Con el pueblo palestino, que aquí además pasa también por cuestionar la política del gobierno mexicano, que se dice progresista, ¿no? No fue el caso de la charla, pero para no obviarlo, para que no quede en el aire, bueno, evidentemente ha sido absolutamente limitado, ¿no? Las declaraciones que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, primero porque reconoció el genocidio 2 años después, solamente porque lo hizo la ONU, ya se iba a ver muy mal, no decir que estaba mal el genocidio, pero además porque es un gobierno que, a pesar de su retórica progresista, sostiene la subordinación con el imperialismo, que es el principal aliado del sionismo. Entonces, si la lucha es internacional, eso pasa en nuestros países por combatir estas direcciones, como la Cuarta Transformación, que en realidad sostiene los intereses del imperialismo estadounidense, que financia, arma y apoya el colonialismo israelí, ¿no? Y que cuando puede interviene con militares. Y ocupa los territorios, ¿no? Y eso también pasa por cuestionar los acuerdos del gobierno mexicano con el gobierno israelí, con el sionismo, para armar al ejército, a la policía, con equipo militar que viene de Israel y con técnicas de represión que son desarrolladas por las fuerzas policíacas israelí contra palestinos, ¿no? Entonces, me parece que eso también lleva a un plano muy concreto, lo que decía de, los límites que puede tener cualquier dirección, incluso cuando se diga progresista, ¿no? Que esté encabezada por una mujer que tiene un proyecto militarista de subordinación imperialista y que se niega a algo elemental como romper relaciones con Israel, ¿no? Que es algo que otros gobiernos capitalistas han hecho, ¿no? No solo algunos con medidas más progresivas, ¿no? Por ejemplo, Petro, que se adelantó, ¿no? Bueno, Sudáfrica, que demandó a Israel, sino incluso gobiernos capitalistas imperialistas, ¿no? Que hoy están rompiendo con Israel, producto, ojo, pues por supuesto no de su posición, sino de la presión de la movilización obrera y popular, ¿no? Entonces, frenar el envío de armas,
frenar los acuerdos políticos, romper las rupturas económicas, comerciales, militares, también es algo que vamos a poder lograr solamente sobre la base de la movilización obrera y popular, independiente nuestra, ¿no? Por eso es importante el rol que ha jugado algunos sindicatos, como puede ser la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en el marco de la huelga que hizo por jubilaciones dignas también se movilizó por Palestina, ¿no? Algunas declaraciones que han tenido organizaciones sindicales que para nosotros son la clave, pero expresan también un límite si esto no va acompañado de movilizar a sus bases, ¿no? Entonces, hay que pasar de las palabras a los hechos para poder demostrar con medidas que impongan al gobierno, ¿no? A través de la movilización obrera y popular y de sus métodos de lucha, que para nosotros, como muestra Italia, es la huelga política general, que es posible cambiar la correlación de fuerzas a favor de las clases trabajadoras desde una perspectiva internacionalista, ¿no? Porque si Palestina gana, ganamos los pueblos oprimidos, ¿no? Es así, oprimidos por el imperialismo. A nosotros eso nos resuena por los 3.000 kilómetros de frontera que compartimos con Estados Unidos, ¿no? Y al revés, si aquí gana la clase trabajadora, tendremos mejores condiciones para poder pelear una perspectiva internacionalista, ¿no? Que sea abrazada por los millones de trabajadores que tiene este país, ¿no? Y que tiene toda la región. Entonces, pues podemos ir a donde nos inviten a poder ayudar a esta contracampaña, ¿no? A romper el cerco mediático sionista, ¿no? Imperialista que hay y que fortalece el gobierno mexicano de manera muy lamentable. Sí, a mí me parece importante en términos de salidas políticas, de direcciones políticas, un poco hablar de la propuesta trumpiana, ¿no? De paz, ¿no? En Palestina, ¿no? Que creo que justo es una propuesta que pende de unir, o es una propuesta muy frágil, ¿no? Se han reanudado los ataques en diferentes partes de Gaza, ¿no? El retiro de las tropas es parcial, ¿no? Todavía hay un 60% bueno, el ejército israelí ocupa un 60% de Gaza, ¿no? La entrada de de la ayuda humanitaria no está entrando otra vez, ¿no? Es una salida que para mí pues, es también, o busca de alguna forma, o más bien es producto también de la movilización internacional, ¿no? Yo creo que buscan también contener en ese sentido la movilización internacional, pero creo que no se puede esperar nada de esos gobiernos, ¿no? Que justo previo a esa propuesta trumpiana empiezan a reconocer al Estado palestino, ¿no? El Estado palestino que no sabemos, digo, sobre qué se basa, ¿no? Qué estructuras de gobierno puedes llegar a tener, etcétera, etcétera. Es más como una máscara. Y en ese sentido me parece importante resaltar la movilización internacional, tanto de la clase trabajadora como de la juventud, ¿no? Creo que ese es un ejemplo muy importante para pensar qué hacer, ¿no? Digo, la movilización internacional en el marco de la juventud en Asia, en África, que están movilizando en contra de sus regímenes, en Europa, por la cuestión palestina. Y yo creo que hay otra cosa que se pone en el centro, que es los métodos de la clase trabajadora, como las huelgas, ¿no? O parar la industria, que parece que ahí se muestra concretamente cuáles son las posibilidades de estrategia o de lucha, o compara estrategias en el sentido de cuál es una salida real o cuál es la fuerza en ese sentido de la clase trabajadora frente a las propuestas del imperialismo que de alguna forma busca continuar con su proyecto colonialista en la región, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? O sea, me parece importante a lo mejor que es un ejemplo importante hoy, esta paz, ¿no? O esta especie de alto al fuego, pero en realidad que es muy frágil, ¿no? Que sigue siendo un punto por el cual, bueno, el sionismo sigue siendo política al interior, ¿no? De avanzar nuevamente y con, no sé,
con la guerra, ¿no? Es que lo dijo el ministro de no sé qué, lo dijo así como, vamos a hacer que Gaza vea el infierno, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido también la propuesta de 2 estados, ¿no? Tiene sus límites, ¿no? Porque el proyecto sionista busca y se ha basado en la colonización, ¿no? De todos estos, bueno, de este territorio palestino, ¿no? Y eso es su razón de ser, ¿no? El control del Medio Oriente. En ese sentido me parece importante desatar los límites, ¿no? De confiar en las direcciones de los estados, ¿no? En este caso también el gobierno de Sheinbaum, que no rompe relaciones con Israel y que muy tardíamente sale a decir que sí es genocidio después de la presión de los medios, bueno, digo, la presión de las movilizaciones internacionales, ¿no? Okay. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí, quiero. Bueno, no sé, los fans. Gracias. Buenas noches a todos. Soy militante del Grupo Internacionalista de Liga por la Cuarta Internacional. Para los marxistas, la cuestión de las formulaciones, de cómo se formula la estrategia revolucionaria es clave. Me ha llamado mucho la atención cómo ha formulado la ponente la estrategia de la revolución permanente de Trotsky, porque ha dicho, entre otras cosas, que se trata de pasar los puentes entre las demandas democráticas y la revolución socialista. A mí me ha parecido particularmente ambigua esa formulación. Voy a tratar de hacer una formulación más fiel a la del propio Trotsky. Porque lo que Trotsky dijo es que las tareas democrático-burguesas en los países coloniales y semicoloniales solo podían realizarse bajo la dictadura del proletariado en el marco de una revolución socialista. No es una distinción de baladí que tiene que ver con otras formulaciones que hizo la ponente después, porque después dijo que había que exigir el fin de la ocupación y exigir la reconstrucción de Gaza. ¿A quién se lo quieren exigir? Prácticamente nos han dicho que hay que exigirle a los sionistas que dejen de ser sionistas. Bien, los marxistas no creemos en los Reyes Magos. Nosotros decimos que la reconstrucción de Gaza y que la desocupación solo las puede lograr la dictadura del proletariado. Ha dicho que hay un apartheid en Palestina. Esa es una formulación que buena parte de la izquierda ha retomado de modo absolutamente acrítico de un movimiento burgués, que es el movimiento de BDS. En Palestina no hay un apartheid. En un sistema de apartheid, los colonizadores dependen económicamente de la fuerza de trabajo de los colonizados, y eso no pasa en Palestina, porque si no se han dado cuenta, la población palestina está siendo exterminada. Pero todo esto tiene que ver, no es baladí, con el resto de la política internacional de la mal llamada trotskista. Pueden decir los domingos que están por la revolución socialista, la acción obrera, pero la verdad es que ustedes están por llamar a los gobiernos burgueses a romper relaciones con Israel, incluido el gobierno de Claudia Sheinbaum. Nosotros decimos, el gobierno de Claudia Sheinbaum es el gobierno de la burguesía mexicana y por lo tanto es el socio menor de los imperialistas y de los genocidas. Y nosotros no lo reconocemos como nuestro gobierno, no es el gobierno de la clase obrera, y por lo tanto no tenemos nada que pedirle y no tenemos nada que exigirle. Y ya sé que van a decir, termino, que hay que desenmascarar al gobierno de Sheinbaum. Perdón, pero llevan 2 años desenmascarando gobiernos burgueses, y en estos 2 años han muerto 100,000 personas en Gaza. ¿Cuánto tiempo más van a seguir desenmascarando a los gobiernos burgueses? No, ustedes no están desenmascarando a nadie, están sembrando ilusiones en los gobiernos burgueses
que no son los aliados del pueblo palestino. El pueblo palestino es la clase obrera, los aliados del pueblo palestino es la clase obrera internacional. Los invito a que conozcan nuestra prensa. Nosotros tenemos un artículo sobre la bancarrota de toda esta estrategia reformista. Gracias. Bueno, yo quería hacer un pequeñísimo comentario sobre cómo veo yo los aportes de esta plática. Me parece que a nivel programático es muy preciso, y de hecho me parece solo coherente una consigna como la que el compañero acaba de eliminarle al grupo, de pedirle a Sheinbaum, exigirle a Sheinbaum que rompa relaciones con Israel, porque al final de cuentas no tenemos gente parada en el mundo árabe como para llevar adelante la política. Pero yo creo que eso a mí me hace sentir realmente desamparado. O sea, más que ubicarme programáticamente como cuán humilde es la contribución que podemos hacer, tomando en cuenta que estamos aquí, que somos los que estamos, que nuestra mejor apuesta es llevar adelante la revolución en este país. Si pensamos en romper relaciones con Israel o tener el envío de armas, es algo que no está en nuestras manos. Lo que podemos hacer es leer el mundo. Yo creo que esa humildad es algo estratégica también, porque entonces nos permite dialogar con otras formas de acercarse a este problema, que no están pensando inmediatamente en la revolución socialista, sino en cosas mucho más simples, como vemos en las consignas, que no están tan politizadas, tipo los niños de Gaza no son dominados. Eso está muy bien, ¿no? Y acompañar todo eso, porque eventualmente vamos a llegar a tener la correlación suficiente de fuerzas como para imponernos al imperialismo. Y sin embargo, no está sucediendo. No es algo que sea tangible. Y sí quería compartir ese desamparo, porque siento que no solo está en mi cabeza, sino en el aire. Una pregunta. Bueno, para empezar, yo encontraría a Pedro Código Obrero o socialismo, como es un compañero del GI, para el choque de manos democráticas, ¿no? Pero quiero crear un aspecto. En este proceso de lucha, movilización, de genocidio y todo, tenemos que enviar unos fenómenos al máximo utilizaron todo el mundo. Querían la contra democrática, es decir, algo de los siglos. En un barco que todavía puede ser capitalista, este era el lugar. Es una demanda muy importante que cada trabajadora, que policía, pues medio todo el mundo tendría que haber apoyado. Y eso movilizó, a mucha gente la politizó. Ahora, pero en este contexto de movilizaciones, en los países árabes, además salieron a la calle, incluso con gobiernos árabes, cómplices de Israel. Fueron derrotados en la guerra de Libia en el 67 y después radicaron y dejaron de lado la cuestión palestina. Entonces, la pregunta es esta. En ese contexto, ¿qué significa que los demás árabes de otros países se hayan movilizado por un punto como el de Palestina, la cuestión palestina árabe, y en el marco de gobiernos reaccionarios que incluso definían esas movilizaciones y que además levantaban también demandas propias de la organización? ¿Qué implica esto desde el punto de vista político, programático y estratégico? Claro,
Yo solo quiero leer una partecita extraída del programa de transición que dice: necesita ayudar a las masas en el proceso de lucha a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista. Este puente debe consistir en un sistema de reivindicaciones transitorias, partiendo de las condiciones actuales y de la condición actual, digamos las causas de la clase obrera, a una sola y misma constitución, la unidad del poder por el proletariado. Lo que quiere decir, bueno, si estamos hoy bajo un régimen como el de la 4T, en donde amplias masas de la clase trabajadora sí reconocen a su gobierno como el gobierno de la 4T, pues precisamente es necesario poder tender ese puente. Y de ahí me parece que es necesaria y es fundamental la cuestión de luchar por las demandas democráticas hasta nuestro programa, que es la salida socialista del país. Ok, bueno, pues entonces dialogo un poco con las intervenciones para que podamos cerrar irnos. Ok, empiezo por la última pregunta. Bueno, si entendí bien, Mario, querías que regresara sobre un poco qué significa que haya movilizaciones obreras que haya movilizaciones obreras por demandas democráticas en el territorio palestino, ¿no? Es decir, contra justo el colonialismo, por la entrada de ayuda humanitaria, ¿no? Por el cese al fuego, etcétera, etcétera. Bueno, y un poco para retomar lo que planteaba Emilio, nuestra perspectiva como parte del movimiento socialista, del cual reconocemos ser una expresión política, ¿no? Como pueden ver, hay varias. Nosotros recuperamos en particular la importancia que pueden tener las demandas democráticas, puesto que permiten, en primer lugar, movilizar, ¿no?, a sectores de trabajadores por sus demandas, que además es muy importante conquistar mejores condiciones para la organización política del proletariado, lo cual implica también mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, digamos, las demandas democráticas se inscriben también en todo lo que hace a este conjunto de exigencias que puedes hacerle a una democracia burguesa, ¿no? A un régimen político que permite la organización y que permite mejorar, ¿no?, las condiciones para la misma. Incluye el derecho al voto, incluye, por ejemplo, en nuestro caso, la lucha por la legalización del aborto, ¿no? Todo tipo de reivindicaciones que implican la ampliación de los derechos democráticos elementales, ¿no? Ahora, es en esta lucha que se puede hacer una experiencia con los distintos gobiernos, porque, por ejemplo, el caso mexicano es también un buen caso. Tenemos a la primera mujer presidente que llegó con una amplia expectativa, no solo de millones, en digamos, la continuidad de lo que es la cuarta transformación, el llamado segundo piso, que es el primer gobierno que se declara no neoliberal, ¿no?, o antineoliberal en casi un siglo en nuestro país, que por supuesto representa enormes aspiraciones del movimiento de masas, y entre ellas las del movimiento de mujeres, que como sabemos a nivel internacional jugó un rol muy importante en los últimos años, pero también fue la piedra en el zapato del gobierno de López Obrador, ¿no? Bueno, Claudia Sheinbaum vino a presentar una nueva política sobre el movimiento de mujeres, poniendo la ofensiva en primer lugar, pues que es mujer y que supuestamente podría representar los intereses del conjunto de las mujeres, ¿no? Por eso su lema tan famoso de llegamos todas. Y lo que vemos ahora es que no representa los intereses ni de las mayorías trabajadoras, ni de las campesinas pobres, y mucho menos de las mujeres que enfrentan, por ejemplo, la represión policial, de la policía que defiende, con gente de su partido, como Clara Brugada, que gobierna la ciudad, fundando la policía de género, y por supuesto no tiene nada que ver con quienes viven la violencia producto de la militarización del país, ¿no?, como un mandato imperialista, ¿no?, las miles de personas que se movilizan contra la desaparición forzada, que se movilizan contra el feminicidio, ¿no?, que ha arrancado la vida de miles de mujeres a pesar de que el gobierno lo niega y dice que han disminuido estas cifras. Y para nosotros pelear, por ejemplo, por la legalización del aborto, ¿no?, implica la posibilidad de demostrar que este gobierno no está dispuesto a enfrentar los intereses políticos que hay detrás de la provisión de un aspecto democrático elemental como es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra vida reproductiva y sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque
hay relación con la iglesia, con sectores clericales, porque además, a pesar, como decía yo, de la retórica del gobierno, tiene un contenido social conservador, por eso López Obrador sacó la cortilla moral, ¿no? Por eso incluso Claudia Sheinbaum en el debate presidencial no pudo decir ni siquiera que estaba por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, sino que dijo que estaba a favor de la posibilidad de que las mujeres decidieran en lo físico. Quién sabe qué significa eso. Pero esto, como bien decía Emilio, el compañero de allá, no implica que no haya millones de mujeres esperando y con expectativas de que el gobierno de la 4T signifique un cambio en sus condiciones de vida, ¿no? Y este cambio incluso ha venido con políticas paliativas, ¿no? Pero que han sido muy significativas, como pueden ser los programas sociales, que han estado dirigidos sobre todo particularmente a población joven, a adultos mayores y a mujeres, ¿no? Ahora, ¿nos quedamos ahí? No. La clave para nosotros es poder acompañar estos reclamos, pero denunciando la responsabilidad y el rol de una dirección, ¿no? Que en este caso, en efecto, es parte de un gobierno que está a favor de los capitalistas, que defiende sus intereses, ¿no? Que se codea con los grandes empresarios, que mantiene las ganancias de los capitalistas mexicanos y extranjeros, y demostrar que no está dispuesto a ir hasta el final en una cuestión elemental como es este derecho, ¿no? Y por eso la despenalización del aborto presentó la posibilidad de avanzar en la lucha por estos derechos democráticos en un gran avance para el movimiento de mujeres, ¿no? No tenía punto de comparación, no es menor que se haya conquistado en este gobierno, ¿no? Y además garantiza mejores condiciones para la vida de millones de mujeres, que bueno, incluso estaban sometidas a las consecuencias de los abortos en clandestinidad, ¿no? Pero de ninguna manera esto implica sembrar ilusiones en que el gobierno de la 4T, por ejemplo, va a confrontar a la iglesia, ¿no? O va a romper con los sectores conservadores. Y me refiero a la iglesia católica, las altas jerarquías, ¿no? Que están involucradas en negocios multimillonarios, en corrupción, en abuso infantil, sexual, etcétera, ¿no? Ahora, sería un error desde nuestro punto de vista no acompañar estos reclamos. Esto no implica ningún tipo de apoyo político a estas direcciones, pero nos implicaría perder la posibilidad de dialogar con millones de mujeres que están a favor de este derecho, ¿no? Y que sin ningún problema pueden salir a movilizarse y exigir que se concrete este derecho. Incluso nos dejaría en peores condiciones no acompañar estos reclamos si en algún momento el gobierno estuviera dispuesto a ir un poco más para poder frenar la movilización, el descontento y quedar bien con los sectores que lo apoyan, ¿no? Y no perder apoyo político de las masas. Podría otorgar un derecho de estas características. Por eso consideramos que es necesario ir más allá de la lucha por los derechos democráticos y empezar a cuestionar la estructura de poder económico y político de los capitalistas, porque si no, estos derechos se pueden conquistar bajo un gobierno, pero después puede venir un gobierno conservador, un momento de ofensiva reaccionaria de las clases dominantes, y estos derechos se pueden arrebatar, como vimos en Estados Unidos con Trump, ¿no? Que empezó atacando en su primer mandato, en particular el derecho al aborto, ¿no? Con la sentencia del caso Roe versus Wade. Lo desarrollo aquí porque me parece que la posición que plantean los militantes del grupo internacionalista es absolutamente sectaria, a mí me parece estéril, creo que está destinada a no poder lograr ningún tipo de vinculación de parte de un grupo que se dice de la izquierda revolucionaria con sectores democráticos que pueden avanzar en una perspectiva anticapitalista y socialista, ¿no? Es decir, me parece que corta todo tipo de diálogo y en ese sentido me parece absolutamente contraproducente. Recuerdo ahora, concretamente me parece casi una pretensión de mantenerse como una secta minúscula, el decir que quieren ir en contra y no dialogar de ninguna forma con la consigna de romper relaciones con el régimen. Cuando es una consigna que levantan decenas de miles de personas. Lo que pasa es que no se puede desarrollar un puente entre la conciencia de las masas, ¿no? Que ven expectativas en la democracia burguesa y en el capitalismo, o que no tienen una perspectiva socialista, sin acompañar sus movilizaciones o sus reclamos. Ese es el problema. No hay forma de llevar adelante las tareas socialistas, sino es logrando que las demandas democráticas logren cuestionar el orden político y social de los capitalistas. Y eso no va a pasar solamente con declaraciones maximalistas
que acusan a todo el mundo de no ser revolucionario y socialista. Si bien recuerdo, es una posición que han mantenido a lo largo de su existencia como organización. En particular recuerdo que con la Primavera Árabe acusaban estos procesos profundamente digamos, cualitativos, ¿no? Que involucraron al proletariado egipcio y de la región, ¿no? A las masas que se levantaron contra gobiernos dictatoriales, acusándolos directamente de ser movimientos contrarrevolucionarios. A nosotros nos acusaron de apoyar al imperialismo solo porque saludábamos las movilizaciones del pueblo árabe, ¿no? En contra de estas dictaduras. Que por supuesto no implicaba ningún tipo de apoyo al imperialismo, denunciaba al contrario, ¿no? La intervención militar y la ocupación y el rol que ha jugado el imperialismo en esta región. Entonces, yo no era en vano que planteaba que considero que nuestra organización a nivel internacional ha dado importantes pasos para colaborar no solo con la lucha del pueblo palestino, sino en particular con organizar a sectores de jóvenes y trabajadores que a nivel internacional, por millares, están abrazando no solo una perspectiva internacionalista, sino una perspectiva anticapitalista y socialista, y construyendo un instrumento político en sus centros de trabajo y de estudio para poder poner en pie una corriente revolucionaria que permita superar a las burocracias sindicales que mantienen encorsetada a la clase trabajadora y construir una alternativa política a las variantes reformistas y a a todas los partidos patronales de extrema derecha, ¿no? O procapitalistas que hoy a nivel internacional están gobernando en todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece que, también un poco para dialogar con André y digamos, esta soledad que se siente, es verdad que en México no se ha desarrollado un movimiento masivo por Palestina, pero cometeríamos un error si no estuviéramos viendo que ha generado una enorme politización y que no se puede pensar cómo puede desarrollarse un nuevo movimiento democrático de masas a nivel nacional que no solo se hermane con el pueblo palestino, sino que, por ejemplo, cuestione la militarización del país, que cuestione la subordinación al imperialismo, ¿no? Que cuestione la orientación extractivista de este gobierno que sigue despojando de territorios y de bienes naturales a pueblos enteros en todo el territorio nacional, sin que esto implique pensar el rol que ha jugado la Cuarta Transformación estos 7 años para pasivizar el movimiento de masas a partir de buscar reorientar todo el descontento que se ha expresado en los últimos años en clave institucional, ¿no? Si algo logró la Cuarta Transformación fue convencer a millones de personas de que el ejército estaba limpio y no era responsable de ninguno de los crímenes de Estado, relegitimar, ¿no? Un aspecto clave del Estado burgués, como son las fuerzas represivas, y por otra, que no es menor, ¿no? No es menor porque además es una parte del Estado burgués que ha garantizado no solo la represión, sino disuadido de movilizaciones, ¿no? En distintos sectores, y no es menor que otro de los pilares sobre los cuales se asienta el gobierno de la 4T, además de las Fuerzas Armadas, sea la burocracia sindical, ¿no? Que muy cómodamente se ha subordinado a este gobierno para garantizar no solo un apoyo electoral de millones de trabajadores, sino justamente evitar que la lucha por sus demandas democráticas en el terreno laboral pueda extenderse a la lucha, por ejemplo, de la exigencia de la ruptura de relaciones con Israel o el fin del genocidio en Palestina, ¿no? Entonces, no es menor que en este momento no se haya desarrollado en México un movimiento masivo por Palestina, pero no es casual tampoco, ¿no? El producto de las direcciones políticas, de su política, y también hay que decirlo, en el movimiento pro-Palestina, es verdad, hay distintas organizaciones políticas, distintas orientaciones políticas, que van un poco en el sentido de lo que desarrollábamos en la exposición. No buscan, por supuesto, acabar con el capitalismo, no buscan acabar con el imperialismo, buscan una salida impotente, hoy por hoy más utópica que nada, ¿no? Que está orientada a los 2 estados. Y hay que explicar muy pacientemente a todos esos decenas de miles que hoy están vibrando al calor de la causa palestina, pero que no han salido a movilizarse o que consideran que eso no tiene nada que ver con la lucha que pueden dar los trabajadores en sus centros de trabajo, que en realidad tiene todo que ver, y que nosotros tenemos una responsabilidad histórica, porque no podemos permitir que se transmita en tiempo real un genocidio y quedarnos de brazos cruzados y después ir a votar por una variante electoral que sostiene a los genocidas, ¿no? Y que sostiene al imperialismo. Entonces, parece menor porque
es un trabajo, digamos, más paciente y que puede no expresar resultados inmediatos, pero sería un gran aporte al movimiento internacional y a la causa palestina lograr desenmascarar, ¿no?, el rol de estas direcciones y convencer a más sectores de trabajadores y de jóvenes de abrazar la perspectiva internacional de la revolución, ¿no?, y de la desconfianza de todo tipo de direcciones burguesas, y por esa vía, bueno, empezar a convencer también de la necesidad de organizarnos y de tomar las calles, ¿no? Y poder levantar desde ahí una política consecuente para masificar el movimiento, porque no hay hoy una política para masificar el movimiento, para coordinar a los sectores en lucha, para poner a millones de trabajadores y jóvenes en las calles y que logren imponerle al gobierno mexicano cualquier medida mínima elemental en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es a que podamos un poco romper la lógica de pensar solo dentro de la escala nacional, porque en un momento u otro lo que está pasando a nivel internacional se va a reflejar en México, que siempre va contra tendencia, ¿no? Pero que hoy puede aprender del rol que está jugando la clase trabajadora y la juventud a nivel internacional, y por eso había prepararse para momentos compulsivos, porque si ahora tuviéramos un movimiento de millones en las calles, tendríamos otro problema, porque bueno, ¿con qué política, no, se dirige ese movimiento? ¿A dónde iría? Yo creo que terminaría fortaleciendo a la 4T, ¿no?, y a distintas variantes, digamos, procapitalistas, si no, hoy hacemos todos los esfuerzos posibles para asentar y asentar esta desconfianza, ¿no?, en esas direcciones, porque están muy legitimadas, no es menor que Sheinbaum tenga 80% de popularidad. Entonces, es interesante, por lo que transmitían los compañeros de otros países, pensar que los sectores que menos están siendo cooptados, por ejemplo, por el Partido Demócrata en Estados Unidos, para desviar la energía social de solidaridad con el pueblo palestino a el fortalecimiento de un partido que garantizó la ocupación militar en Medio Oriente, como es el Partido Demócrata, ¿no? Porque es la lucha palestina y al calor de este movimiento que están empezando a desconfiar de esa dirección, por el rol histórico que ha jugado. Entonces, no pensemos que esa dinámica no se puede dar aquí, porque en realidad yo veo en sectores que confiaban en la 4T, hoy una mayor desconfianza producto de la política que ha tenido el gobierno frente al caso palestino, ¿no? Y con esos sectores queremos discutir para convencerlos de que tienen que romper con la subordinación política a un gobierno como el que tenemos en México, ¿no? Y no confiar ni en la derecha ni en cualquier otra variante que se presenta como centro-izquierda, porque en realidad son todos patronales y procapitalistas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, un poco para vincular el diálogo con los comentarios que hicieron, y pues, como ya nos extendimos un montón, les agradezco mucho por haber permanecido en estas 3 charlas, acompañarnos hoy, y pues nada, pues viva Palestina libre desde el río hasta el mar.